Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Vení a Jujuy. Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable. Sin recorrer grandes distancias, podés conocer cerros multicolores, salares, desiertos o selvas. Variada hotelería, singular gastronomía y vinos que estremecen te harán vivir experiencias únicas. Energía pura. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Descubrí tu vocación docente. Elegí Enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de AISA.
Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah.
Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me 19 minutos pasaron desde las 8 de la mañana. ¿Cómo andas, Gustavo Greenspoon? ¿Cómo anda todo? Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien, buen día día también a la audiencia. Buen día es un decir, ¿no? Una mañana movido. después de un día que me parece que fue asiago, ¿no? Así es. Así hago algo, no, como decían los Lelutier, sino que en serio fue un día complicado, con finalmente con la primera de las dudas del día de ayer saldada, si se iba a conseguir o no se iba a conseguir quórum, y después finalmente si los votos iban a ser, como hace poco nos enteramos, positivos para la sanción de esta ley, y finalmente sí, estamos hablando de la ley de reforma laboral. La Cámara de Diputados actualmente pasó un cuarto intermedio, vuelve a sesionar a las 5 de la tarde para tratar otros temas importantes. Y la reforma tributaria. Entre ellos la reforma tributaria. Obviamente los diputados lo pidieron por una cuestión de salud también, ¿no? Este cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde para pegar un ojo, porque no era cualquier tratamiento o cualquier sesión de esas maratónicas, sino que había una contrapartida también. La atención estaba repartida entre lo que pasaba dentro del recinto y lo que pasaba afuera en las calles, donde realmente fue durísima las manifestaciones que hubo. En este caso hay que ponerlo así, a diferencia de lo que pasó el jueves pasado, donde durísima fue la represión. En este caso durísimas fueron las pedradas, durísimas fueron las protestas que hubo frente a una policía que en principio estuvo bastante contenida y después, bueno, se puso a la altura de las circunstancias para defenderse, reprimir y tratar de contener a los manifestantes, o a algunos de los manifestantes, muchos de ellos que se manifestaron de una forma obviamente que no corresponde, ¿no? Violentas peleas alrededor del Congreso. Esto se manifiesta y hoy tiene su repercusión en las principales portadas de los diarios, que obviamente quedan retrasados, ¿no? Los diarios. Sí, permitime hacer una breve reflexión. Digo esto con ánimo sereno, sin dramatizaciones, pero yo la verdad que estoy como compungido. Tengo la sensación de haber retrocedido en el tiempo. No es que un evento digamos, nos lleve a otras galaxias, pero es la representación simbólica de que todavía en la Argentina hay tantas cosas por hacer. Efectivamente estamos en una sociedad que está fragmentada socialmente, y los comportamientos son comportamientos como alienados. Vos veías no solamente el nivel de violencia, sino la imposibilidad de siquiera poder encarar una situación de discusión serena en el debate público dentro del Congreso. Sí. O lo que costó finalmente poder llevarlo adelante, y no digo esto desde una óptica parcial, ¿no? Con posturas recíprocas que son inconexas, desde el punto de vista de integración de un sentido de nación, digamos, un sentido común de pertenencia. Uh-huh. Eso por un lado, y por el otro digamos, el procedimiento legislativo propiamente dicho. Sí. Esto de volver a apurar los tiempos, volver a presionar pasando como sea, volver a rehuir al debate, son cuestiones que son importantes, volver al procedimiento de arrasar con la mayoría circunstancial, volver al procedimiento de congresos que son escribanías. Bueno, esto ya se ha discutido largamente y da la sensación, cuando uno empieza a girar en falso, a girar en círculo,
una sensación muy, muy frustrante para la ciudadanía que ve esto con, yo te digo, azorado. Y la verdad que con la expectativa de dar vuelta a la página rápidamente y ponernos a trabajar cada uno en su cosa, pero cuesta mucho cuando uno ve que la representación política tiene efectivamente una crisis de representatividad, de legitimidad de representación entre lo que representa el momento del voto y lo que representa el momento después de actuar, digamos, una ética de ejercicio que todavía es una materia pendiente en la política argentina, ¿no? Sí. Vamos a escuchar, si te parece, Gustavo. Yo creo que ayer hubo 2 o 3 discursos que se destacaron sobre, bueno, los muchísimos que hubo, ¿no? Por ejemplo, del Frente para la Victoria, y hoy lo resaltaba Mario Negri, que creo que sí implica un cambio y está bueno que haya pasado así. Hablaron 50 diputados del Frente para la Victoria, ¿no? Cosa que en la Cámara de Diputados que presidía el Frente para la Victoria, o durante el gobierno anterior, el Poder Legislativo, que bien denominaste vos, desgraciadamente para los escribanos se usaba esta metáfora de que era una escribanía, era casi una película de ciencia ficción pensar que dejaran hablar a 50 diputados de la oposición, esto de pedir a cada rato cuestiones de privilegio, tratarlas, votarlas y todo eso, como que dejaron que hablaran como una estrategia quizás también de diferenciación, todos, ¿no? Pero bueno, decíamos, yo creo que algunos de los discursos, no en este caso del Frente para la Victoria, que más se destacó, y vamos a escuchar 2 o 3 en este sentido. El primero que te quiero hacer escuchar a vos y a los oyentes, por si se lo perdieron, ¿no? Bueno, que vos una sola acotación previa. Hablaron y hablaron largamente todo lo que quisieron, pero fue un diálogo de sordos, no se tocaba una coma del proyecto, no era un debate. Entonces, eso no es una agora política, eso es cumplir con un trámite. Sí. Igualmente vos sabés que en el recinto el debate que se da en realidad no es tal, ¿no? Es más que nada exponer la posición para, en la mayoría de los casos, para que quede de conocimiento público. El debate se da previo. Es un tema que quiero hablar con vos también. Si le faltó a esta ley, justamente eso, debate previo, consultas a expertos, o por lo menos más manifestaciones que dejaran de alguna manera pedaleando en el aire a quien se oponía con estos argumentos, ¿no? De que era un cambio trascendental, aunque en realidad se trataba de un cambio de fórmula. Todos estos temas los vamos a conversar en un ratito. Quiero que escuchemos a Martín Lustó, diputado nacional, bueno, recién asumido en su banca de Evolución, que esto decía con respecto a esta reforma. Tiene la palabra el diputado Martín Lustó. Gracias, señor presidente. Venimos acá a esta sesión a dar un debate por un tema que es complejo. Es un tema sensible, es un tema de una magnitud extraordinaria y además es relevante para 17 millones de personas. Por eso es que creemos que le debemos otro debate a esa gente. Lo estamos discutiendo en un contexto extremadamente tensionado y con métodos que sin duda no son los óptimos para lo que tenemos que definir. El lunes se constituyó la Comisión de Presupuesto de Hacienda. El mismo lunes estábamos dictaminando sobre cuestiones tributarias. El miércoles hubo una reunión conjunta, una sesión informativa de los ministros, y ese mismo día teníamos que dictaminar sobre la cuestión previsional. La verdad que ese es un método que ya vivimos en el pasado, es el mismo método que cuando esta Cámara estaba comandada por una mayoría kirchnerista. Trámite exprés permanente. En lugar de debatir en profundidad cuáles son las cuestiones por las que debemos velar por nuestros ciudadanos y nuestros representados. Y si bien este método es malo para cualquier cosa, porque este Congreso debate muchísimas cuestiones, creo que en el caso de la reforma previsional o del cambio de lo que es un sistema previsional es muchísimo más grave. Es muchísimo más grave porque el sistema previsional es el 40% del gasto de cualquier Estado moderno, es el 38% del gasto primario nacional en la Argentina. Es intolerable discutirlo así porque el sistema previsional es un cuerpo vivo, es decir, que hoy estamos legislando no para los jubilados de hoy, estamos legislando para los jubilados de hoy, para los de mañana, para los dentro de 10 años, para los dentro de 50 años y para los dentro de 100 años. Y entonces no lo podemos hacer sin un solo dato y sin tomarnos el tiempo que corresponda. Y es más grave porque en la Argentina los jubilados han sido históricamente el pato de la boda.
siempre han sido los que han pagado los desarreglos macroeconómicos de la Argentina. Ahora nosotros creemos que cuidarlos no es imponer un proyecto sin discutirlo como corresponde, sin hacer los análisis que corresponden, sin proyectar como corresponde. Eso no es cuidarlos. Cuidarlos tampoco es la hipocresía de no querer debatir absolutamente nada diciendo que el sistema está bien, porque el sistema no está bien y a esto me voy a referir más adelante. ¿Qué le debemos a nuestros jubilados y qué le debemos a nuestros ciudadanos? Una discusión seria, una discusión madura, una discusión rigurosa, una discusión con cálculos actuariales que nos digan cómo es el sistema hoy, cómo se proyecta a futuro en función de la demografía, en función de los derechos adquiridos, como decía la diputada preopinante. Y esto es exactamente lo contrario a lo que estamos haciendo hoy, pero también es exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hoy nuestro sistema previsional, producto de las múltiples reformas que le hemos impuesto, no es más que un sistema repleto de parches, con alta cobertura, muy alta cobertura por suerte, pero bajas prestaciones y con un déficit elevado y creciente. Es un sistema que es impredecible y que es incapaz de sostener nuevas generaciones en el largo plazo, con lo cual le damos a nuestros jubilados y futuros jubilados la incertidumbre absoluta. ¿Por qué llegamos a este lugar? Llegamos a este lugar porque, por ejemplo, en los últimos 25 años hicimos 8 reformas previsionales sin un solo número de cómo es el sistema. En el año 94 el sistema se privatizó y se le sacaron plata a las provincias para pagar la transición entre un sistema de reparto hacia un sistema de capitalización. En el 2008 se estatizó, pero no le devolvimos la plata a las provincias. O sea que después estuvimos gastando plata que era de las provincias, tal como reconoció la Corte Suprema en diciembre del 2015. En el medio de esas dos cuestiones, hicimos 2 moratorias previsionales, o casualidad, en un año previo a las elecciones presidenciales. Otra vez hicimos moratorias sin absolutamente ningún número, sin saber hacia dónde iba el sistema, sin saber cómo impactaban las moratorias en los jubilados del futuro, sin saber cómo eso podía bajar el nivel de sustentabilidad de nuestro sistema previsional. La última moratoria, la del 2014, lo quiero recordar, se votó en esta Cámara y votó toda la Cámara a favor. Los que hoy son Cambiemos, los que hoy son Frente para la Victoria, los del Frente Renovador, todos, menos la diputada Carla Carrizo y yo, con los mismos argumentos que estamos diciendo hoy. No se puede toquetear el sistema previsional sin tener un número de hacia dónde lo hacemos marchar cuando lo tocamos. En el año 2003 publiqué un libro sobre coparticipación y sistema previsional. Ahí argumenté a favor de una pensión universal a la vejez, y este no es un tema de solidaridad, es un tema de justicia. Cuando el sistema previsional se solventa con rentas generales, inclusive el trabajador que no está haciendo aportes le está pagando la jubilación a otro. Entonces merece una pensión universal, pero la tenemos que calibrar bien, porque si no, lo que hacemos es poner en riesgo el sistema futuro. ¿Qué pasó cuando hicimos la última moratoria? Todos estos cálculos brillaron por su ausencia. Fuimos 150 veces más generosos con el que no aportó que con el que aportó. No tuvimos un solo número de cuál era el costo. No había un solo dato de cálculo actuarial. En ese momento, al director ejecutivo de ANSES, tanto en la comisión como luego en la Cámara de Diputados, en este recinto, le pedimos los números, no existían en ANSES, y ANSES en el 2009 había dejado de publicar datos. Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto en el que discutimos permanentemente. Además, desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, sí puede ser. Quizás quieran doblegarme haciendo 45 minutos pasaron desde las 8 de la mañana. Bueno, recién escuchamos parte del discurso de Martín Lustó. Todos son discursos largos, así que bueno, vamos a mandarnos a cortar un poco los discursos. Así que la idea era tener idea, y en todo caso están en internet, están en YouTube, están en la página web, los vamos a colgar en la página en nuestro Facebook, también lo pueden encontrar en Ecomedios. Ahí van a estar completos, son discursos en algunos casos de 10, 11 y hasta 20 minutos. Bueno, y esta reforma jubilatoria, brevemente te pregunto, Gustavo, ¿qué opinás de todo este tema? Y si en realidad se tiene que hablar de una reforma jubilatoria con este título tan pomposo y tan grande, o es una fórmula de movilidad de los saberes, ¿no? Como dicen otros. Mira, yo no había escuchado el discurso de Lustó, no puedo más que coincidir con la parte que acabo de escuchar aquí. Digamos, una reforma previsional es un tema de primera magnitud en cualquier agenda política, especialmente desde que se ha dado hacia fines del siglo XX y durante todo el transcurso de los años 2000, lo que genéricamente se llama como la crisis del estado de bienestar. Los sistemas previsionales han entrado en general en crisis, básicamente por el alargamiento de la expectativa de vida y, digamos, la disparidad de las tasas de sustitución, es decir, la cantidad de la relación, el ratio que hay entre aportantes activos respecto de usuarios pasivos del sistema, o sea, de trabajadores activos respecto de jubilados, ¿no? Uh-huh. Esto se ha ido alterando con el paso del tiempo y el cambio de la estructura poblacional, y los sistemas han dejado de ser autónomos y han empezado a financiarse con rentas generales. Son modificaciones que afectan toda la estructura fiscal de los estados y son temas de primera magnitud que ameritan discusiones de fondo, discusiones serias, cálculos actuariales como para poder prever la situación a futuro y no solamente la administración coyuntural de la caja, que ha sido la lamentable historia argentina. Han sido cajas muy disponibles que estuvieron siempre a mano. Bueno, te cuento y les cuento a los oyentes que está Ricardo Alfonsín, dirigente radical, ex diputado nacional o diputado nacional mandato cumplido. ¿Cómo te gusta que te digan, Ricardo? Buen día. ¿Nos escuchás bien? Hola, Ricardo. Hola. Hola. Sí, Ricardo, ¿nos escuchás bien? Hola. Sí, ¿nos escuchás bien? ¿Tenés problema de retorno? Hola. No, tenemos problema. Subile bien el retorno. Está el mango, ¿no?
¿Ahí nos escuchás bien, Ricardo? Ahí sí los escucho, ¿estamos al aire? Estamos al aire, señor. ¿Cómo andás? Buen día, Richard. Buen día, Gustavo. Ya te presenté, pero preguntaba, como primera pregunta, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Ex diputado nacional mandato cumplido? No, ex. No mandato cumplido. Bueno, qué sé yo, me da lo mismo, ¿no? Pero bueno, estuviste mirando ayer la sesión, sí, siguiendo el tema. Muy tarde. ¿Qué opinión tenés sobre la reforma jubilatoria aprobada ayer? Bueno, en primer lugar, que no es una reforma jubilatoria. En todo caso, es solo un cambio de la fórmula de actualización de los saberes jubilatorios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pensás sobre ese cambio, justamente? Bueno, varias cosas. El primer cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que no fue anunciada en la campaña. Es una ley importante que debió haber sido anunciada y debatida incluso entre las fuerzas políticas para que la sociedad pueda conocerla. No solo no fue anunciada, fue negada, fue expresamente negada la posibilidad de que se sancionara o se elaborara un proyecto en ese sentido. En segundo lugar, vos sabés, porque cuando se conocieron los términos de este proyecto, que tuve una actitud crítica, porque es una ley injusta, se quiere reducir el déficit fiscal, exigiéndole a los jubilados que hagan el esfuerzo para ordenar en parte las cuentas públicas. Eso va a aumentar la conflictividad social, además de ser injusto. Y habría que recordarle a muchos economistas, sobre todo a los liberales, que si el déficit fiscal es un factor de desaliento de inversiones, la conflictividad social también. Y hay si creen que con la conflictividad social en aumento se van a alentar las inversiones, se equivocan, ¿no? Y me parece que esta ley va a ser una ley que va a generar hacia adelante mayores problemas todavía, ¿no? ¿Y qué alternativas se te ocurren que hay? ¿Las hay? ¿Hay alternativas? Siempre hay alternativas. La Thatcher decía que no, pero siempre hay alternativas. Claro, pero para encontrarlas hay que dialogar, hay que darse tiempo, hay que tomarse tiempo. En democracia, a diferencia de lo que ocurre con los regímenes autoritarios, la opinión de los demás importa. Los gobiernos deben informarse acerca de lo que los demás opinan sobre las decisiones que van a tomar. Debe escuchar la opinión de los demás, de lo que pueden opinar diferente, y sobre todo debe escuchar la opinión de los que son afectados por la decisión que va a tomar, en este caso los jubilados. Y eso lleva tiempo. La democracia, por decirlo de alguna manera, no es atropellada, se toma el tiempo que sea necesario. Así que creo que sí hay alternativas. Claro, difícilmente se puede encontrar una alternativa neutra, win-win, como dicen ahora los chicos. Así es la política, pero en todo caso me parece que si no hay una alternativa neutra, es difícil de encontrar. No pueden ser los jubilados a los que se les pide el esfuerzo. Habrá que pedirle a otros sectores. Y vos hablaste de tiempos que el gobierno no se tomó. ¿Y por qué crees que tuvo esta actitud? ¿Por qué no se tomó ese tiempo el gobierno? A ver, yo diría que por dos razones. Una tiene que ver con lo que decía recién, con lo que decía antes. Más allá de lo que dice el PRO, no parece entender bien la relación que existe entre democracia y diálogo, y lo ha demostrado en varias ocasiones. ¿En qué otras ocasiones, por ejemplo? Bueno, con las tarifas, por ejemplo. Si hubiera dialogado primero, hacia adentro de Cambiemos, no hubiera sancionado seguro, o hubiera dispuesto los aumentos que dispuso, primero sin audiencia pública y segundo en la magnitud en lo que lo hizo, porque cualquiera le hubiera dicho en la Unión Cívica Radical que ese aumento era desmesurado, insostenible, social, políticamente, y además que era necesario convocar audiencia y otras cosas les hubieran dicho. Tampoco hubo una Unión Cívica Radical dispuesta a hacer conocer su opinión. Tampoco hubo una Unión Cívica Radical dispuesta a cumplir con lo que había dicho que iba a hacer, si no le tocaba ganar las PASO para presidente de la República. Otro caso fue el de los jueces. Yo le pregunto a la audiencia o a los radicales que puedan estar escuchando si le hubieran consultado a la Unión Cívica Radical acerca de si esa medida había que tomarla siguiendo
siguiendo esas formas o no, a través de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo, jueces de la Corte. Pues la Unión Cívica Radical, si hubiera tenido coraje por lo menos, ¿no?, hubiera dicho que sí, que no se puede. Bueno, esos son dos casos en los que ha demostrado que no comprende sinceramente, más allá de la permanente recurrencia en el discurso al diálogo, la importancia que tiene el diálogo, sobre todo en democracia. Esta es una de las razones, y hablaste de dos vos. Ah, sí, exacto, porque tampoco termina de entender qué es lo que pasó en las urnas, qué es lo que dijeron las urnas, ni en el 2015 ni en el 2017. Mirá, yo te diría que el PRO y Cambiemos tenía un recurso que no todos los partidos políticos, contaba con un recurso que no todos los partidos políticos cuentan al iniciar su gestión. En 1983 el gobierno de la Unión Cívica Radical no contaba con este recurso. Me refiero al siguiente, o dos recursos si vos querés. El conocimiento de la gravedad de la situación. Toda la sociedad sabía, porque se hizo una tarea docente, si vos querés, orientada a que la sociedad supiera que la situación era muy compleja. 1983, tal vez porque heredábamos una dictadura, y lo que caracteriza a la dictadura es la opacidad, el desconocimiento acerca de lo que está pasando. Ni por asomo la sociedad sabía todas las dificultades que teníamos. Independientemente de que esta fuera o no fuera cierta, que la situación en el 2015 fuera tan compleja o no, como decía, como se instaló en la idea de la sociedad, eso no interesa. Lo cierto es que la sociedad tenía la percepción de que la situación era muy compleja y asoció a esta percepción la disposición a hacer un esfuerzo, precisamente por la dificultad que entendía que atravesaba la Argentina, a hacer un esfuerzo, a dar tiempo, a tener cierta paciencia. Pero lo que no entendió el gobierno es que esa disposición al esfuerzo por parte de la sociedad, que incluso había votado, no era incondicional. Que esa disposición al esfuerzo exigía además que el esfuerzo que el gobierno reclamara fuera equitativo. Esto no lo entendió el gobierno. Y tampoco la Unión Cívica Radical se lo hizo conocer, porque la Unión Cívica Radical debió comprender esto. La sociedad quería que el esfuerzo fuera equitativo. Pues bueno, las decisiones que se tomaron en el 2015, como por ejemplo la del dólar futuro o la de las propias tarifas, bueno, no fueron tan equitativas como la sociedad quería, o nada equitativas. Esta de hoy me parece que es otra decisión en la que se insiste, en la que persevera en el error, a través del número, aprobar una proyecto de ley que puede tener los números en el Parlamento, pero no los tiene en el electorado, no los tiene en la ciudadanía, no cuentan seguramente con la mayoría en la ciudadanía. Creo que desde el punto electoral puede ser esta, desde el punto de vista electoral, una victoria a lo Pirro, digamos, ¿no? Vos sabés que cuando Pirro ganó una batalla en la que se dice que produjo y pronunció la frase tan famosa, que era un general griego, dijo: una victoria más como esta y estamos perdidos. Gracias, bueno, Ricardo. Lo que quiero decir es que seguramente se va a producir va a tener un efecto electoral esto, ¿no? Salvo que el gobierno logre modificar la percepción que se está instalando en la sociedad, en el sentido de que no exige esfuerzos equitativos. Se escucha todo muy afónico. No, sí, se escucha perfecto. Ricardo, mejorate de la voz, te mandamos un saludo grande. Gracias por este contacto telefónico, un saludo grande. Gracias, Ricardo, gracias, un abrazo. Un abrazo. Estuvimos hablando con Ricardo Alfonsín, dirigente radical, 8:47 de la mañana. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. Las 8 de la mañana, bueno, le contamos a la gente que los subterráneos a las 12 del mediodía se van a normalizar. Igual los metrodelegados por ahí tienen alguna sorpresa y nos dan alguna alegría
antes. Veníamos escuchando en algunas otras radios también esta misma información. Así que, bueno, estén con esas previsiones. Los colectivos funcionan con normalidad en la ciudad de Buenos Aires, después de una larga jornada y tensa jornada que ayer sorprendió con esta suerte de cacerolazo que fue, yo creo, bastante autoconvocado, ¿no? Porque uno puede decir que las redes sociales impulsaron la movilización, pero la realidad es que fue bastante genuino, si se quiere, y convocó más gente y sorprendió también la cantidad de gente que fue convocada ahí. Bueno, Gustavo, te quedaron muchísimas cosas en el tintero, obviamente, vamos a tratar de salpicar. No he tenido la oportunidad de desarrollarlas, pero digamos, me tomo de una frase de Alfonsín recién, que es la equidad en el esfuerzo. Y digo esto un poco en contradicción con las formas, pero en ratificación absoluta con el concepto. No siempre es la equidad en el esfuerzo. Hay sectores vulnerables que deben ser a veces privilegiados, inclusive. Y esta la reforma, que efectivamente no es una reforma, sino que es simplemente una reforma al mecanismo de ajuste, del mecanismo de movilidad. Es decir, es realmente ir al manotazo de la caja, sin la preocupación de la consistencia del sistema. De hecho, la preocupación severa que sobrevuela toda la ley es los riesgos de desfinanciación del ANSES. Y claramente, si uno ve las magnitudes, haber perdido el 10% del impuesto a las ganancias que se asignaba a esto y el impuesto al cheque para ser reemplazado por el mecanismo de movilidad como principal financiación alternativa, los números dan para una desfinanciación. Hay que ver cuál es la evolución del Producto Bruto a futuro que se asume para ver bien si los números terminan de cerrar o no. Pero eso es una situación que pone en perspectiva de mayor riesgo al sistema y no de mayor tranquilidad al sistema, ¿no? Y todo por la caja, todo por la cuestión fiscal coyuntural. Esto es de una mayúscula irresponsabilidad, es una vieja historia de la historia previsional argentina y volvimos a repetir las mismas metodologías. Insisto, en sectores que a veces deben ser privilegiados, no es equitativo a veces el esfuerzo. El 72% de toda la masa de prestaciones jubilatorias corresponden a la mínima, son 7.460 y pico de pesos, no me acuerdo el número exacto. El argumento es que la mínima con el índice anterior desde el 2009 que está implementado creció un 19%, algunos calculan hasta un 22% en términos reales. Y que si tomamos el salario promedio en el RIPTE del mismo periodo, seguramente debe estar en un nivel del orden del 15% de disminución real. La diferencia entre el aporte pasivo y el aporte activo del salario, entonces, raya un 40% del 2009 a esta parte. Por supuesto que si vos tenés gastos que aumentan un 40% respecto de tus ingresos, la cuenta tiende a desbalancearse en el tiempo y hay que abordarla. Pero estamos hablando sobre niveles absolutos de 7.400 pesos. La canasta familiar es de 14.000 pesos y la canasta familiar de jubilados es de 17.000 en Cava, en la ciudad. Dividí eso por 4, porque estamos hablando de una familia tipo de 4, sí. Y estás en 5.000 pesos, 5.000 y pico de pesos. O sea que es prácticamente sobre la línea de pobreza, es la jubilación del 72% de los jubilados. Y porque creció formalmente un 22% de esos niveles paupérrimos, vamos ahí a buscar la plata para el ajuste. Es un desconcepto político, es un desconcepto social. Es aberrante desde el punto de vista de la solidaridad, de la solidaridad. La verdad que son cuestiones de debate y adicionalmente poniendo en compromiso aparente, quiero ser prudente, ¿no? Sí. No hacer futurología, poniendo en compromiso aparente adicional la sustentabilidad del sistema. Entonces yo digo, es anomia, es abulia la incapacidad de la discusión política sana. La verdad, reitero, está bien tener una preocupación por la sanidad de las cuentas públicas, que tampoco es un dogma, es un instrumento más y los instrumentos son neutros, no tienen condición ideológica. Sí. Pero tengamos cuidado porque lo que ha pasado ayer es de vuelta la vieja práctica más recalcitrante del peor kirchnerismo,
tantas veces vilipendiado por los mismos tipos que ayer estaban levantando la mano, y no solamente eso, sino que las consecuencias que se vieron en la calle de esto nos remonta a 20 años atrás. A lo peor de, O sea, a lo peor de 20 a 40, años atrás. 40, dije 20, a 40, 50 años atrás. Sí, señor. Escuchemos lo que decía Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador, ayer en la Cámara de Diputados. Hay un monje negro en esta historia. A usted le trajeron pescado podrido la semana pasada. Y yo me disculpo por mis compañeros de bloque si le hemos faltado el respeto, porque a usted le tiraron una bolsa de pescado podrido con un acuerdo que no estaba cerrado, señor presidente. Usted nunca tuvo 129 diputados. ¿Sabe por qué? Porque la división de poderes se vulneró. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque ese acuerdo, que en los 2 años que usted es presidente nunca había ocurrido, se hizo afuera de las puertas de este lugar, que se supone que es el lugar de la representación del pueblo. No fuimos los representantes del pueblo, ni siquiera el oficialismo. Se vinieron y se los llevaron por delante, a usted y a todos sus colegas y compañeros. El problema que tenemos en la calle, señor presidente, no es el kirchnerismo corrupto. El problema que tenemos en la calle, señor presidente, no es la oposición piquetera, como dijo este señor, que está a tiro de moción de censura por parte de esta casa y que teóricamente tiene que venir a dar explicaciones a esta casa, porque la Constitución del 94 lo que ha querido es que ese señor sea empleado nuestro también. Sin embargo, no terminó la sesión de la semana pasada cuando ya estaba dándole instrucciones a la tropa. Y entonces, conspicuos dirigentes políticos del oficialismo salieron a hablar del piquete que se había armado acá. Miren, yo he vivido la década pasada en este recinto, con algunos colegas que están en ese bloque, con algunos colegas que son ministros. He vivido, no eso del piquete del recinto, hemos vivido muchas sesiones picantes, fuertes, en donde había que poner el cuerpo porque venían a llevarnos por delante. Entonces no nos asustemos, señor presidente. No bajemos el volumen de la voz y hablemos bajito para hacer creer que somos los buenos. Los buenos no le roban a los jubilados, no le roban a los pensionados, no le roban a los combatientes de Malvinas que están afuera, no le roban a las mujeres que tienen la asignación universal por hijo. Para eso no se requiere tener huevos, para eso solamente se requiere ser tan hipócrita que hasta nos olvidamos de los discursos que hicimos en el pasado. Gracias, señora diputada. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Bueno, nos quedan 3 minutos antes de terminar el programa. Nos solidarizamos desde esta radio con todos aquellos que estaban en la plaza y sufrieron de uno u otro lado, no importa de dónde, pero que sufrieron las consecuencias de estos enfrentamientos, ya sea con los policías que fueron agredidos, como con parte de estos 162 heridos que dejó como saldo las protestas fuera del Congreso. Así que nuestra solidaridad para con ellos, sus familias que estarán pasando momentos feos, y son momentos realmente feos. Quien haya pasado por una situación así parecida, seguramente vos pasaste también, Gustavo, alguna situación en algún momento de tu vida así parecida, con represión o con alguna suerte de estar en el medio de algún quilombo de esto. Es un momento terrible. Pero peleábamos contra la dictadura, esto es otra cosa. Está bien, pero hablo del momento igual. Porque, no, por supuesto. Los viejos esos que la ligaron también sin comerla ni beberla. Por supuesto. Bueno, me refería a eso, ¿no? Pero es cierto que las luchas son otras. Por eso digo, es un panorama ciego, porque uno ve esto con pena en general, no es una toma de partido, y mucho menos en un contexto
una escena de represión. Pero No, déjame la hacer violencia una, inusitada es terrible. una reflexión del post. Sí. Yo esperaría una actitud de paternalidad política de parte del presidente frente a este momento. Creo en la necesidad imperiosa de que el presidente tome la iniciativa de salir a hablarle al pueblo de la nación, de calmar los ánimos, de llamar a la pacificación social. Hay necesidad de poner las cosas en su eje, en jerarquizar la institucionalidad democrática. Más allá de la discusión caliente, trivial, digamos, después de la política, no trivial, terrenal de la política, pero es necesario por un momento hacer la pausa. Y hace falta alguien que muestre que tiene una conducción esclarecida sobre la jerarquía democrática que el país necesita. Lamento mucho que el presidente esté sometido al asesoramiento de asesores circunstanciales, siempre en la especulación de la ventajita electoralera de las encuestas, cuando el país requiere, en esta circunstancia particularmente, rellenar un vacío de conducción que hoy brilla por su ausencia. Realmente no se puede pretender de un presidente que esté en todos los temas, ¿no? Y realmente no se le puede tampoco echar la culpa a los asesores de la actitud de un presidente. Tienen que estar los asesores, pero lamento que se someta a esas cosas. El valor del presidente es Claro. ese, ¿no? Es decir, bueno, tomo esto que dice este y esto que dice este otro no. Nadie votó a los asesores, nadie votó a los ministros. Los ministros son una suerte de secretarios del presidente. Es más, cuando uno habla del Poder Ejecutivo no habla del presidente y los ministros, habla del presidente. Los Pero ministros me parece que la necesidad de la hora es trascender un poco la gestión misma por un momento. Sí. No es que la vamos a desconocer ni la queremos disimular, por un momento, y volver a retomar el eje central de la concordia y de la paz social. Esto es un imperativo que solamente lo puede hacer, digamos, la jefatura política. Y me parece que esta brilla por su ausencia, ¿no es cierto? Bueno, quien brilla por la ausencia a partir de este instante exactamente, porque son las 9 de la mañana, es este programa. Se quedan con Hugo Grimaldi en Periodismo a Diario. Gracias Gustavo Grinspun, gracias a toda la gente que Un nos gusto. acompañó haciendo tendencias. Vicky González Silvano nos manda un saludo, dice que está escuchando la radio. No puedo creer que haya alguien escuchando la radio a esta hora, realmente es emocionante. También tenemos, nos quedó pendiente un montón de cosas, ¿no? Otro discurso que era para destacar fue el de Mirta Tundiz ayer, interesante porque hablaban de esto, del tema puntualmente, ¿no? No, y hoy se trata de la reforma tributaria, hemos hablado en otra ocasión, pero ameritaba también una palabra que en todo caso quedará para la próxima. Agradecemos a Luis Einazo, las redes sociales, y a don Martínez Javier en la operación técnica. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana y ahora sí se quedan con el gran Hugo Grimaldi, que estuvo juntando piedras en el Congreso, juntándolas, ¿no? Limpiando el Congreso. Buen día. ¿Cómo andás, Hugo? Qué Algunos colorcito, de esos muchachos papá. Yo los mandaría a picar piedras a Sierra Chica, como se decía en la antigüedad, en la prehistoria. Así es, un desastre. Como quedó la plaza, es una foto también de lo que pasó anoche, ¿no? Terrible. Sí, la verdad que fue una cuestión tan lamentable y tan dolorosa. Sí, tan fuera de lugar. Sí. La verdad que tengo sensaciones encontradas, ¿no? Yo no estoy para nada de acuerdo con el sentido de la ley, sobre todo por el hecho de que usás al jubilado como la variable de ajuste. Sí. Sé que la gran complicidad de todo esto, además del gobierno nacional, viene de parte de los gobernadores también, porque ellos para arreglar sus propios despelotes necesitaban agarraron lo que venía. Sí. Pero lo que ocurre es que todo esto uno lo pone en una balanza de dos platos y lo pones del otro lado con la violencia, y entonces me tengo que darme a criticar a todos estos tipos que salieron a hacer violencia, no como dice el cronista hoy, irracional. No, fue violencia para mí racional y premeditada. E ilegal, y claramente ilegal. Contame, porque me encanta sacarle magia a tu programa, sorpresa y todo, de envidioso que soy, nada más, porque es mucho mejor que el mío. Contame qué es lo que vas a hacer, así le sacás la gracia de la sorpresa. Bueno, mira, la idea es hablar con un legislador peronista que votó con el bloque de Cambiemos. Sí. Fueron 19 del interior, Misiones, Tucumán, Córdoba, Salta, alguna otra provincia. A ver qué dice. Para hablar con uno de ellos, ¿por qué? ¿No es cierto? Yo estoy seguro que me van a decir porque me lo ordenó mi gobernador. Ahora, ¿Te lo va a decir al aire? Cuando me digan eso, si me lo dice, le voy a decir, pero usted, diputado, no representa a su gobernador, representa al pueblo de su provincia. Exacto.
Digo, ahí podemos armar una charla jugosa. Me gustaría hablar con Mario Negri, porque quiero preguntarle por qué no hizo su discurso. Yo me imagino una cuestión estratégica, porque ayer el Frente para la Victoria buscó cuanta chicana tuvo a mano como para parar y frenar la sesión. Y entonces no le habrá querido dar la posibilidad de seguir dilatando la cosa y habrá querido terminarla, pero me lo deberá decir él. Sí. Él lo que estuvo, lo que te anticipo es lo que estuvo comentando en algunos reportajes que lo pescaron. Ojalá que lo pesques, porque es... Y se habrán ido a dormir los tipos esto. Porque... Hasta las 5 de la tarde iban a descansar un poco, están desde las 9, 10, 9 de la Y después mañana, me gustaría 10. hablar con un analista, ¿no? Un analista político. A mí lo que me queda por detrás la sensación, ¿quién pone la plata para todo esto? Lo de ayer, que parecía tan orquestado, no creo que sean los partidos de izquierda, así tan fácilmente. Uno que transita mucho las canchas, y yo suelo ir a la tribuna muy cerquita de una barra brava, uno conoce el léxico, el movimiento, la forma de trabajar de toda esta gente, cómo está organizada, etcétera, etcétera. Se organizan tanto para subirse al paravalancha como para ir a tirar piedras. Sí. Y la entrada. Y estos todo, muchachos no funcionan si no hay guita. Sí. Entonces, ¿quién puso la guita ayer? Eso me interesaría de alguna manera empezarlo a investigar. Yo me hice una pregunta parecida, te confieso, Hugo, y permitime una digresión. Y la verdad que me resulta tan conmocionante cualquiera de las alternativas. Si esto fue algo organizado, es una cuestión de preocupación. Y no fue algo organizado, también es una cuestión de preocupación. Obvio, claro que sí. Y además ver el nivel de virulencia y de masividad, porque ¿es posible disponer de aparatos que te llenen de esa manera? En un momento era toda la plaza de los dos congresos llena de una lluvia de piedras, parecía una escena de película de los ataques a la vieja Cartago, tirando con catapultas detrás de la muralla. Eso es lo que se llama saturación. Claro. Vos lo saturás a tu oponente por la velocidad que le vas imprimiendo al ataque. Lo que quiero decir es que hay un fenómeno que me parece que va más allá del evento. Hay un fenómeno que no terminamos de percibir, y creo que tiene que, no voy a decir una novedad, pero tiene que ver con una Argentina fragmentada, que de repente aflora, y algún disparador que la moviliza, y de repente aflora una cuestión... Y vos por ahí presumís que por ahí no es solo dinero. Claro, así es. No, y organización, porque los partidos políticos de izquierda... Exactamente. Los partidos políticos de izquierda tienen una organización que quizás... de izquierda me refiero a estas extremas izquierdas que otros partidos no tienen, ¿no? Y por ahí llama la atención desde el común de la gente ver este tipo justamente de despliegue y todo, pero hoy con las redes sociales hay un montón de cosas que se conjugan como para que una organización de este tipo quizás sea genuinamente también armada. Sí, yo ¿sabes por qué hablo de una organización paga? Porque en la Plaza del Congreso, cuando se armó la Gran Bataola, la primera Gran Bataola con los policías todavía en actitud pasiva, vos tenías dos focos a la altura, uno a la altura de la calle Rodríguez Peña. Allí estaban todas las banderas de los partidos de izquierda. Estaban muy bien identificadas. En ese lugar se produce el vuelco de las vallas y la primera hilera de policías que empezaron a aguantar lo que venía. Pero lo más gordo se estaba dando sobre el lado de la calle Hipólito Yrigoyen. Y ahí no había nadie identificado con banderas. Ahí eran 500, 800, 1000 tipos, y hay hay una imagen de un dron, por ejemplo, donde se observa un grupo de policías que están en U, creo que es justamente en la esquina de Virrey Ceballos y Hipólito Yrigoyen, y que viene toda la masa de hormigas, porque se ve desde arriba cómo los vienen a saturar, y cómo retroceden. Bueno, allí no había una sola bandera partidaria. Entonces esto de los partidos de izquierda a mí también me suena como un cliché. Yo uno por se eso te pregunta, digo, huelo otra cosa. Uno se pregunta dónde está la inteligencia democrática. Obvio. En vez de estar juntando información de amoríos para tirar carpetazos, digamos, saber ¿dónde quién está, es un periodista? ¿Dónde está la inteligencia democrática frente a estos fenómenos? Para ratificar o rectificar este tipo de situaciones. Todos tenemos esa presunción. Hay comportamientos que no pueden ser espontáneos, ni el nivel de virulencia es espontáneo.
por mayor que fuese la bronca. En todo caso son espasmos de violencia, pero no es una violencia sostenida con movimientos que parecen de táctica militar, de aparición y retiro de la escena. Exactamente. Bueno, esto lo percibimos todos. Pero vos lo Ahora, notabas en la policía, que tenía su táctica. Iban al frente, volvían, claro. se adelantaba el hidrante, tiraba. Bueno, todo ello obviamente que lo tienen que ejecutar de un modo planificado, protocolar Claro. o como sea. Pero los otros también tenían claro, protocolo. lo que te digo, claro, ahí tiene que haber necesariamente jefaturas, porque no podés coordinar movimientos de manera espontánea. Claro, por eso digo... ¿Y qué va a pasar con estos, no? Porque digo, están todos identificados, porque realmente ahora con la tecnología que hay, todos le vimos la cara a todos. ¿Qué va a pasar con eso? Porque nunca pasa nada. Bueno, Por yo lo menos ratifico nos la enteramos, pregunta. ¿no? ¿Dónde está la inteligencia democrática del Estado? Subrayando lo democrática. Sí. Bueno, que para algo los estados tienen que protegerse democráticamente, porque ¿qué estaba haciendo la policía finalmente? Protegiendo el ámbito del Congreso, donde estaban deliberando los representantes que todos elegimos. Garantizando hace el bienestar un par de general. Sí, exactamente. Ahora, yo lo que vuelvo a disputar es ese titular del diario Cronista cuando habla de violencia irracional. A mí me da la impresión de que esto estaba bien racionalizado. Muy bien, perfecto. Pero creo que acá van a coincidir Pablo y Gustavo. Qué triste todo, ¿no? Así es. Daban ganas de llorar en Así algún es. momento, exactamente. Hugo, bueno, buen programa. Bueno, habrá de todo en el programa y para sacarme un poco las broncas también, pero la idea es hablar con gente que nos pueda aportar cosas. Muy bien, sacate las ganas nomás. Nosotros nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Buen programa, aquí en Hugo. Tendencias. Chau. Vení a Jujuy. Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable. Sin recorrer grandes distancias, podés conocer cerros multicolores, salares, desiertos o selvas. Variada hotelería, singular gastronomía y vinos que estremecen te harán vivir experiencias únicas. Energía pura. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Descubrí tu vocación docente. Elegí Enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de AISA. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, Tendencias, solo tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,